Muy bien, pues bienvenidos todos a Un Café con el Pastor. Como saben, estamos en esta serie de pláticas que dice la Biblia acerca de. Ustedes son los que han propuesto todos los temas. Y el día de hoy, bueno, un tema que ustedes han propuesto es qué dice la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo. Este es el tema del día de hoy. Como ustedes saben, ustedes pueden participar en cualquier momento, esa es la dinámica. Levantan su manita virtual para que yo vea que están intentando hablar, les cedemos el uso de la palabra, hacen su comentario, su pregunta, etcétera. Está libre para que todo el mundo pueda participar en cualquier momento. Muy bien, permítanme tantito también aquí para poner la Biblia. Sí, pueden ustedes abrir sus Biblias, si las tienen allí. Daniel, capítulo 7, verso 1. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Voy a compartir pantalla. A ver. Ahí está, Daniel 7. Y voy a leer a partir del verso 1. Es todo el capítulo. Es una lectura larga, pero pongan mucha atención en lo que dice aquí. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. A ver, si pueden apagar sus micrófonos, por favor, creo que... A ver, nuevamente vamos a apagar micrófonos. Silenciar a todos. Ok, ahí está. Ok, listo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy fuerte, era muy diferente a todas las demás bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó
y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Déjenme ver, creo que se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber acerca de aquella cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y unas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de aquellos 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reinos, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Padre, muchas gracias por esta palabra que tú tienes el día de hoy para nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos informa, tu palabra nos advierte acerca de todas las cosas. Muchas gracias. Te pido que esta palabra fluya libremente en el Espíritu de tal manera que traiga revelación a toda la gente que lo escuche. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Como dije, en cualquier momento pueden preguntar, pueden levantar su manita, hacer observaciones, etc. Y lo digo porque sé que este es un tema que obviamente genera muchas dudas y demás. Bueno, muchas fueron las profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías.
el ungido de Dios. Muchísimas profecías. Muchas de ellas ya se cumplieron y otras más están por cumplirse. Ustedes pueden apreciar en las profecías que hablan acerca del Mesías, unas de ellas hablan del siervo sufriente, muchas de ellas hablan de cómo el pecado sería quitado en un solo día, de cómo sería saqueado quien tenía el control del mundo entero, de cómo una nación nacería en un solo día. Todas estas anunciaban hacia Jesús como Cordero de Dios. Pero hay otras profecías que anuncian que el Mesías sería un rey implacable, triunfante y que reinaría sobre la tierra. La razón por la que muchos judíos no pudieron creer en Jesús es que ellos no veían que las profecías del Mesías, hablando como un rey implacable, un rey victorioso, un rey que derrotaba a sus enemigos en la tierra, se hubieran cumplido. Ellos, aquellos judíos, nunca tuvieron la revelación de que ambas profecías se trataban de la misma persona, se trataban del ungido de Dios, pero en diferentes tiempos. Dos diferentes tiempos. Dos diferentes tiempos del Mesías sobre la tierra. Ambas profecías hablan de la misma persona, pero son dos diferentes tiempos. El primer tiempo del Mesías sobre la tierra es el tiempo del sacrificio, el tiempo en el que el Cristo, el Mesías, vino para quitar el pecado del mundo. En ese primer tiempo era el tiempo de ir a la cruz, de convertirse en el acta de decretos que nos era contraria, clavándose en la cruz. Era el tiempo de exhibir al diablo como derrotado, exhibirlo como saqueado. Ya no tenía poder sobre la humanidad, dado que su poder era el pecado. Y abrió durante todo ese tiempo un nuevo tiempo, un nuevo pacto de gracia, un nuevo pacto en el que el reino de Dios vendría sobre la tierra, se acercaría y todo aquel que creyera en Jesús y tuviera arrepentimiento tomaría ese reino y viviría en el reino de Dios desde ese momento aquí en la tierra por el Espíritu Santo. Pero faltaban por cumplirse, o faltarían por cumplirse todas aquellas profecías que hablan de ese Mesías en ese segundo tiempo. ¿De qué estamos hablando? Sí, de una segunda venida de Cristo, de una segunda venida del Mesías. Ahora, ya no como Cordero, sino ahora como el Rey poderoso que gobernará sobre la misma tierra y sobre el cielo. Es la segunda venida de Cristo. Así es que Daniel, este gran profeta de Dios, en medio de un tiempo de cautividad, le tocó profetizar en medio del imperio babilónico y del imperio persa. Jamás profetizó en Israel y tuvo grandes revelaciones, grandes cosas le fueron entregadas a él y anunció cosas pues que aún no suceden. En este sueño que nosotros acabamos de leer, le fueron dadas grandes visiones. Daniel apreciaba tres diferentes reinos sobre la tierra, muy diferentes los unos de los otros. Luego un cuarto que era todavía terrible, más terrible que los anteriores. Y todos ellos precedían a la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Mesías. Todos ellos, todos esos reinos muestran gobiernos que producen cada vez mayor pobreza,
muerte, deterioro sobre la tierra. Ese deterioro va en aumento hasta que llega la última bestia, esta que tiene los 10 cuernos, la cual puede vencer a los santos y produce una tribulación nunca antes vista, que si ustedes lo leen, tiene una duración de 3 años y medio. Dice ahí un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Un cuerno sale de esta bestia que derriba a otros 3 que ya estaban allí. Un cuerno que lo que hacía era hablar grandes cosas, hablar incluso en contra de Dios. Un cuerno que tiene la capacidad de convencer a la gente mientras va produciendo muerte a su paso. Todo esto se da hasta que fueron puestos tronos, dice Daniel, interrumpe esa visión horrible, dramática de lo que está pasando en el mundo. Dice, y entonces vi y fueron puestos tronos. Hasta que fueron puestos tronos, y entonces en ese trono, un trono de fuego, dice, se sentó el anciano de días para juzgar al mundo entero. El poder les fue quitado a todas esas 4 bestias. Ya no pudieron ejercer su daño sobre la tierra, les fue quitado todo ello y empezó el juicio. Y dice aquí en el verso 14 que hemos leído, dice, y le fue dado a ese hijo de hombre, dice, y llegó uno como hijo de hombre, ese es Jesucristo, llegó uno como hijo de hombre, por eso Jesús siempre se llamó que él es el hijo del hombre, siempre él hablaba de él mismo, se refería el hijo del hombre, siendo el hijo de Dios, él hablaba el hijo del hombre, él estaba haciendo referencia a esta profecía para que se dieran cuenta quién era. Así es que se acerca el Hijo del Hombre y a él, el anciano de días, dice, le fue dado el dominio, gloria y reino, dice el verso 14, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio, dice ahí, es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está hablando de esta segunda intervención de Jesús sobre la tierra, del Mesías sobre la tierra, será con gran poder, con gran gloria, y su reino no será jamás destruido. Entonces, en este nuevo reino será Cristo, el Mesías, quien tenga la autoridad del reino, y todos los santos de Dios reinarán con Cristo sobre la tierra. Ok, así es que apenas estamos en la introducción, simplemente quise que vieran, es diferente la segunda venida que la primera, es el mismo Cristo y las profecías hablan de él de diferentes formas. Hablan como el siervo sufriente, pero también hablan como el rey triunfador. Hay que diferenciarlas porque son 2 diferentes tiempos. Ok, ahora, muchos cristianos confunden la segunda venida de Jesús con el arrebatamiento, ¿ok? De lo cual ya hemos hablado también en otras conferencias anteriores. El arrebatamiento marca el final del tiempo de la iglesia, el fin del tiempo de la iglesia sobre la tierra. La iglesia es quitada de la tierra para protegerla precisamente de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Ese tiempo de tribulación terrible. Jesús habló con parábolas acerca de ese tiempo, como por ejemplo
la parábola de las 10 vírgenes, que deja en claro que unos se van y otros se quedan. Igualmente, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, ustedes pueden leer cómo es la iglesia del final de los tiempos de la iglesia, no el final de los tiempos del mundo, sino el final de los tiempos de la iglesia, que es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Eso está en el capítulo 3. Ambas iglesias son las que viven en ese tiempo, en el tiempo final de la iglesia. Creo yo que estamos viviendo en ese tiempo final. En ese tiempo final se presenta la iglesia de Filadelfia, una iglesia que no tiene fuerza, pero que ha permanecido fiel. Así que, debido a que ha permanecido fiel, dice Jesús, será guardada del tiempo de la prueba. En tanto que la iglesia de Laodicea es la misma iglesia, pero está hablando de una diferencia, una manifestación diferente. La primera han sido fieles, pero la iglesia de Laodicea es una iglesia que se piensa rica, aunque es pobre. Está confiada en su riqueza, probablemente financiera, en que pues tiene muchas cosas, en que no sé, tienen edificios, en que tienen mucha riqueza, pero no, realmente no es fuerte, es débil. Esta iglesia, como las 5 vírgenes necias, no entrarán en las bodas con el esposo, se quedarán a lo que Jesús llamó el lloro y el crujir de dientes. Justamente el lloro y el crujir de dientes, que así le llamó Jesús, es ese tiempo terrible de la tercera y cuarta bestia que está hablando Daniel, cuando tiene poder incluso para derrotar a los santos. Jesús viene por su iglesia, nos dice la palabra, ya lo hemos analizado varias veces, lo he hablado muchas veces, y la iglesia lo recibirá en las nubes. Los muertos en Cristo van a resucitar primero para ir al encuentro de su Salvador. Luego, los que estén vivos en ese momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos con un cuerpo glorificado y le recibirán igualmente en las nubes, se recibirán y se unirán a los otros en las nubes con Jesús, pero Jesús no llegará a la tierra, simplemente en las nubes, allí Él vendrá por su iglesia. Pero esta no es la segunda venida de Jesús. Eso es el arrebatamiento, ¿ok? Después del arrebatamiento, entonces, ocurrirá ese tiempo de tribulación y gran tribulación, lo que Jesús llamó el lloro y el crujir de dientes, ¿ok? Y después de ese periodo terrible de tribulación y gran tribulación, nos dice Daniel, serán puestos tronos y el anciano de días se sentará en su gran trono y juzgará a todas las naciones, dando paso a un nuevo tiempo sobre la tierra, que será el reino de Jesús sobre la tierra. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O no? ¿O me regreso? ¿Sí? ¿Todo está clarito? No veo manos, entonces supongo que sí. Ok. Entonces, vámonos ahora mismo a leer y vamos a discernir en el espíritu algunas de las citas bíblicas que están anunciando esta maravillosa segunda venida de Cristo,
vamos a atenderlas, vamos a verlas, ¿ok? Van a ser lecturas, algunas un poco largas, pero pues ahí, por favor, quien pueda empezar a leerlo, ¿ok? Vamos a leer Mateo 24, desde el verso 20 hasta el verso 35. Si alguien puede leerlo, por favor. Mateo 24, desde el 20 hasta el 35. Lo leo. Por favor, Juan Manuel. 24:20. Dice, oren pues que su huida no sea en el invierno ni el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya les he dicho antes, así que si les dijeren, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también, ustedes cuando vean todas estas cosas, conozcan que se acerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí, muchas gracias, Juan Manuel. Jesús mismo es el que está anunciando estos tiempos de tribulación y gran tribulación. Una tribulación como no ha habido, dice aquí, desde que la tierra fue hecha. Y dice él que los tiempos deben de ser acortados, porque de otra manera, durante toda esa tribulación, nadie se salvaría. Por lo que podemos apreciar que aunque la iglesia ya fue quitada, ¿ok? Durante ese periodo, aún hay posibilidad de salvación. Una salvación a través de la fe, pero a través de algo más que al ratito vamos a estar viendo. Durante este periodo, como podemos apreciar, mucha gente será engañada buscando un salvador. Todo mundo estará buscando un salvador. Las cosas estarán tan espantosas, tan terribles, que cualquier persona que se levante y cualquier persona que haga prodigios y cualquier persona que haga algo sobrenatural, algo, wow, entonces se van a ir tras esa persona pensando en que esa persona es un salvador. Yo creo principalmente judíos se van a ir tras salvadores falsos, diciendo que son el Mesías o diciendo que son el Cristo. Y van a engañar a muchísimas personas. Pero dice Jesús, dice, no les hagan caso.
Si les dicen está en este lugar, no les crean. Si les dice está en ese otro lugar, no les crean. ¿Por qué? Porque cuando yo venga, todos me van a ver. No va a ser a escondidas. No va a ser, no voy a estar oculto en un lugar, no voy a estar en un aposento. Todos me van a ver. Dice, como sale un rayo, como se ve un rayo desde un lado hasta el otro, así va a ser. Todos me van a ver. Va a ser visible para toda la gente. La señal de el Hijo de Dios, la señal de Jesús en el cielo, todo mundo la va a ver. Y cuando la vean, dice, entonces las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, las naciones van a temer, entonces van a decir, wow, se van a estremecer todos, y en ese momento, los que hayan sido fieles al Señor, entonces van a estar con el Señor y van a ser salvados. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro lo que Jesús nos está diciendo de ese tiempo? ¿Sí? Ok, ahora vamos a seguir leyendo de lo que nos dice la palabra de Dios acerca de ese tiempo. Mateo 25, desde el verso 31 hasta el 46, por favor. Sí, yo lo leo. Sí, por favor. Mateo 25 perdón, ¿me lo repites por favor, Rubén? Mateo 25, desde el 31 hasta el 46. Ok. Dice, a ver un segundito, apago mi ventilador. Ya. No es. Bueno, ok, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fuiste forastero y me reconociste. Estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ok, Amén. estamos leyendo aquí que esto es parte de la segunda venida de Cristo, porque dice aquí, Mateo 25, 31, léanlo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. ¿Ok? Aquí no nos está diciendo cuando Jesús venga por la iglesia, sino cuando Jesús viene en su gloria y ya viene con todos sus santos ángeles, ya viene con todos los santos ahí juntamente con él. Él se sentará en su trono de gloria, lo que dijo Daniel. ¿Ok? Esta es la segunda venida de Cristo. ¿Ok? En esta segunda venida de Cristo podemos ver que Cristo mismo será el juez
sobre todas las naciones. ¿Ok? Le es dado el dominio, el poder, la gloria. Él mismo es el juez ahora. Los benditos de Dios, dice aquí, estarán a su derecha y los condenados van a estar a la izquierda. Yo quiero que ustedes recuerden algo. La iglesia ya fue quitada. ¿Sobre quiénes es este juicio? Pues sobre todos los que se quedaron. ¿Está claro? Sobre ellos es este juicio. La iglesia ya fue quitada. El juicio es sobre esta gente. Los que hayan creído en Jesús y que vieron que se quedaron, van a saber de qué se trataba todo el asunto. Ellos van a saber perfectamente que eso se trató del arrebatamiento y ellos van a tener que hacer una diferencia. Ellos serán la poca bendición que haya sobre la tierra. Dice aquí que va a ser tanta la aflicción, o sea, va a ser tanta la tribulación, que realmente va a ser muy necesario que se le dé al necesitado, que se visite en la cárcel, que se haga toda esta labor de la cual está hablando Jesús. Ahora mismo es muy importante que lo hagamos. Ahora mismo, dado que nosotros somos un canal de bendición en esta tierra, el Señor está esperando de que tú seas bendición para las demás personas, que tú le des a la persona necesitada, que tú ores por la persona enferma, que tú visites a la persona que está en la cárcel, etcétera. Es necesario hacerlo ahora mismo. Pero cuando se dé el momento de la tribulación, va a ser indispensable. Realmente los que se queden tendrán que hacer este trabajo y muchos que crean en ese tiempo van a tener lo que hacer. Ahora, ¿va a ser algo desafiante? Sí. ¿Por qué? Va a haber un régimen de gobierno absoluto que tomará el control sobre todas las cosas. Dijo Jesús que será un tiempo de gran tribulación como no lo ha habido sobre la tierra. ¿Cómo se gana la salvación entonces en este tiempo? Es no solamente creyendo, es ahora sí haciendo buenas obras. El que no las haga se quedará fuera. El que no las haga será condenado. Estamos hablando de ese periodo de gran tribulación sobre la tierra. ¿Está bien? ¿Todos lo estamos comprendiendo? ¿Ok? Ok. Hilda, levantaste tu mano. Hilda. Sí, perdón, es que no tenía mi micrófono. Si ya la iglesia es arrebatada y entonces los que se queden, pero que creyeron en Cristo, no puede haber ahí como una confusión para los que se queden, o sea, porque puede darse que, bueno, yo creí en el Señor y ¿por qué me quedé? Entonces, Entonces, yo, la respuesta está en la iglesia de Laodicea, Hilda. ok, Los que se quedan, uno, la iglesia de Laodicea, que se cree rica y no lo es. La iglesia de Laodicea, ok, que no tenía revelación, que no tenía discernimiento, sino que todo era como que, no sé, una serie de costumbres dentro de la iglesia. ¿Quiénes se quedan según la parábola de las 10 vírgenes? Bueno, pues los que no tenían aceite en sus lámparas y se les apagó el espíritu. Se apagó la luz que había en ellos, ya nunca fueron luz. Recuerdas que nosotros somos la luz de este mundo, pero si la lámpara se apaga, ¿cuál luz? claro. Son los que se quedan. Entonces, no creo que vaya a haber mucha confusión de por qué me quedé.
sino más bien van a decir, chin, me quedé. Ok, sí, Ellos sí sí. van a saber de qué se trata. Ellos sí van a saber que esto es el arrebatamiento y que realmente ellos no tuvieron, ¿cómo llamarle? Las credenciales para poder, para poder entrar en ese, entre los escogidos de la iglesia. Ahora les va a tocar, ahora sí, con mucha dificultad, en una tribulación terrible, ser fieles a Dios. Ok, sí, ya entendí. En Ok, gracias, Rubén. Dios es indispensable, pero ser fieles a Dios realmente en este momento no cuesta mucho. Sí, claro. ¿Está bien? Ok, gracias. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok. Ahora vamos a ver otra parte que nos habla más sobre este tiempo. Si alguien puede leer Apocalipsis, capítulo 19, desde el verso 11, 20, verso 10. Ujú. Perdón, ¿puedes repetir qué versículos? Apocalipsis 19, desde el verso 11 hasta el capítulo 20, verso 10. ¿Alguien? Si no, yo lo... Yo, Dale, Pati. yo, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de oro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ay, hijo. Síguele, capítulo 20 hasta el verso 10. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones,
hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos. Síguele. ¿Ya? 4 ángulos de la tierra. De la tierra a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Muchas ¿Ahí? gracias. Ok, Bueno. aquí nuevamente estamos viendo, la palabra de Dios nos habla de esta segunda venida de Cristo. Okay. Si ustedes se dan cuenta, Jesús ya no es mostrado como el Cordero de Dios. ¿Ok? El Cordero de Dios lo podemos ver en los Evangelios. El Cordero de Dios lo podemos ver en Isaías 53. Todas estas revelaciones nos hablan de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta ocasión ya no vemos a Cristo, al ungido de Dios, como Cordero, sino que lo vemos que ha recibido toda la gloria, el honor en el cielo, y ahora se dispone para venir en una gran guerra. Si ustedes leen un poquito antes en el capítulo 19 de Apocalipsis, ustedes pueden ver que habrían terribles plagas, un dominio de la bestia, a la cual se le llama Babilonia, la gran ramera, y viene Jesús para enfrentar todo ello. Es ese gobierno, es esa bestia que se puso sobre el mundo entero y que trajo esa gran tribulación. Jesús ya no como Cordero de Dios, sino ahora vean las manifestaciones de las que se hablan de él. Dice, él es el fiel y verdadero, él es el Verbo de Dios, él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ya no se habla de él como el Cordero. Ya no se habla de él como el siervo sufriente, sino se habla de él como fiel y verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Durante su primera visita a la tierra, Jesús entró en Jerusalén, esto es muy importante que lo comprendan, montado sobre un burrito. ¿Ok? Para los usos y costumbres judíos, montar un burro es señal de paz. Ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento muchas veces que se dice que el rey montaba en un burro. Y tú puedes decir, ¿y por qué la palabra se detiene para decir que montaba en un burro? ¿Y eso qué? O sea, si montaba sobre un burro, sobre un elefante, sobre un camello, o sea, ¿eso qué? O sea, ¿por qué dice que montaba sobre un burro? Porque había paz. En otra ocasión dice que uno de los jueces fue tan poderoso que tuvo 70 hijos, los cuales todos montaban sobre burros.
Y tú ves, ¿por qué la palabra de Dios me dice que montaban sobre burros? Ah, porque había paz. ¿Ok? Montar sobre un burro es señal de paz. Cuando Jesús entró en Jerusalén montando un burro, es porque él venía en son de paz. Es porque su llegada a Jerusalén era para ser el Cordero, es porque su llegada a Jerusalén era en paz. Pero en esta ocasión, Apocalipsis no nos muestra a Jesús montando un burro, sino que ahora nos habla claramente de que viene montando un caballo. Ok. Montar caballo en los usos y costumbres judíos es tiempo de guerra. Dice la palabra en uno de los salmos, dice, el caballo se apresta para la batalla, pero de Jehová es la victoria. El caballo es para pelear, el burro es para pasear. ¿Ok? Son dos diferentes formatos en los que podemos ver. Bueno, Jesús no viene en un burro, ahora Jesús viene sobre un caballo blanco y trae una espada. La espada sale de su boca. No es en son de paz su segunda venida. Su segunda venida es en son de guerra. Viene para guerrear, viene para pelear. Viene para destruir a la bestia, para destruir a su falso profeta, todo el sistema de este mundo y para que el diablo sea apresado durante 1000 años. ¿Ok? Durante ese periodo, 1000 años, como lo podemos ver, la tierra será gobernada por Jesús, sus santos, los que fueron arrebatados y se fueron con Jesús como la iglesia, y los que hayan sido salvados en el tiempo de la gran tribulación, todos aquellos que no recibieron el sello diabólico sobre sus frentes. Todos estos serán los que gobiernen sobre la tierra. Evidentemente, habrá descendencia en ese tiempo. Habrán hijos, nietos. En los capítulos anteriores de Apocalipsis, ustedes pueden ver que una gran parte de la población de la tierra se perdió, se redujo la población de la tierra. Durante estos 1000 años seguramente se volverá a llenar la tierra, se va a volver a llenar de gente. Todos ellos en un tiempo pues de esplendor, de prosperidad, de que las cosas están padrísimas, no va a haber engaño. Es un tiempo del reino de Jesús sobre la tierra. Y después de esos 1000 años, nos dice la palabra, el diablo nuevamente es soltado para ver quiénes son fieles y quiénes no son fieles. Es muy fácil ser fiel pues, cuando todo está bien, pero bueno, llegará el diablo y tratará de engañar. Y lo sorprendente, impresionantemente sorprendente, es que el diablo tiene la capacidad nuevamente de armar un ejército en contra de Dios. Después de haber la población, después de haber vivido un tiempo maravilloso de prosperidad, de libertad, de alegría, el diablo tendrá la capacidad de engañar y de levantar un ejército que se enfrente a Jesús. Imagínense, o sea, me vuela la cabeza esto, o sea, cómo la gente puede ser engañada de esa manera. Bueno, pues finalmente, este es el final ya de los tiempos, nos dice la palabra que se hará esa gran batalla en la cual Satanás será echado en el infierno, en el lago de fuego, en donde ya había sido echado la bestia, el falso profeta, los que habían sido condenados, y bueno, ahí van a dar todos ellos. Veo que la palabra de Dios nos habla, nos da información, pero es una información muy
muy escueta acerca de lo que pasaría durante todos esos años. Nos está hablando de 1000 años y nos está hablando de muchas cosas y es una información apenas allí. Simplemente como para que estemos informados. Estoy seguro que así como en el Antiguo Testamento ellos tuvieron una revelación, algo escrito de parte de Dios, y ellos no sabían que en el Nuevo Testamento, con este nuevo pacto, nosotros tendríamos una nueva revelación de parte de Dios. Estoy seguro que el Señor tendrá revelación durante aquellos tiempos para todos los que vivan en ese tiempo. A nosotros nos deja ver lo que estará pasando. Y algo interesante, yo creo que nos lo deja ver porque nosotros, la iglesia, los que seamos hallados fieles y que vayamos con el Señor, bueno, pues vamos a reinar con Jesús durante esos 1000 años sobre la tierra. Eso es algo magnífico, ¿no? Así es que, bueno, esto es la segunda venida de Jesús. No es una venida en son de paz, es en son de guerra. Es para establecer juicios sobre las naciones y luego para poder tener un gobierno de 1000 años sobre la tierra. Ok, a ver, Angie. Sí, bueno, tengo muchas dudas. Bueno, primero, todo esto va a ser después del arrebatamiento, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Nos dice aquí, o sea, está hablando efectivamente de después de 1000 años, entonces va a haber 2 periodos, entiendo. Primero, el Señor viene Jesús con espada, a caballo, ya son de guerra. Nos dice aquí que van a ser echados al lago que arde con fuego y azufre, pero habla nada más de la bestia y de el falso profeta, ¿verdad? Ellos dos nada más. Lo mismo que decía. Ok, ajá. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? ¿El falso profeta es el anticristo? El falso profeta es el cuerno, es el cuerno que salió y que derrotó a los otros 3 cuernos y que hablaba Ok. grandes cosas y que se le dio potestad para derrotar a los, ¿cómo se llama? A los cristianos, ¿no? Para derrotarlos. Es el anticristo, pues el anticristo ya, el espíritu anticristo ya está desde este momento. O sea, hablar Ok. de un anticristo como tal, o sea, que puede ser, sí, está enfrentando a Cristo, ¿no? Pero hablar de un anticristo, pues desde este momento ya existe Ok. estoy intentando aquí poner en silencio, ok. El anticristo, ya está el espíritu de anticristo, nos lo dice la palabra de Dios, ¿no? En Primera de Juan, dice, el espíritu de anticristo ya está aquí, todo aquel que se opone a la unción, Cristo quiere decir ungido, todo aquel que se opone a la unción, pues ya está operando en un espíritu Ok, ok. de anticristo, ¿no? Ok. Más bien este falso profeta es el que tiene capacidad de hacer cosas grandiosas, capacidad de hablar cosas con gran capacidad de convencimiento, Ujú. de tal manera que la gente sea engañada. Digo, Ok. desde ahorita nosotros vemos que esos tiempos se están preparando. Nosotros podemos ver políticos que hacen un daño impresionante, pero qué capacidad de convencimiento tienen y todo el mundo lo sigue, ¿no? Y uno Ok. pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Y por qué siguen apoyándolos? Oye, pero ¿cómo es posible si están viendo todo esto? Pues están nublados, cegados, cerrados, no ven nada. Así va a ser. Así va a ser. Ok, y digo una más,
habla aquí acerca, dice, los demás, en el 21, en el 19-21, dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca. Todas estas personas que siguieron no van a ser lanzados al lago de fuego, porque dice aquí que va a ser nada más la bestia y el profeta, ¿cierto? ¿Entendí bien? Pero en el, a ver, se oye mucho eco. En el eh, juicio del trono blanco, que continúa, se van a presentar delante del Señor todos los muertos. ¿Ok? No los vivos, los muertos. Serán juzgados de acuerdo a sus obras y todos serán enviados al lago de fuego. Todos los muertos, muertos en Cristo también está hablando de los muertos en Cristo, ¿no? Todos los muertos. A ver, ¿qué pasó con la Escuela de Obreros Angie? ¿Qué pasó con la Escuela? Estoy como un poco, o sea, tengo muchas dudas con esto, Ok, ver, a ver, otra vez. Los que se presenten en el tribunal van a haber dos juicios, ¿no? Los que nos presentemos delante del tribunal de Cristo, que seremos arrebatados, llevados con el Señor, nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo no hay condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Oh, cierto. Ajá. En ese tribunal, todos los que estén vivos, porque habremos resucitado con Cristo, vamos a estar delante de Él, y entonces va a ser un juicio simplemente para dar premios, para dar preseas, ¿ok? Y muchos estarán ahí de panzazo, ¿no? Dice la palabra que sus obras serán pasadas por fuego, y entonces muchos, pues toda su vida se va a quemar y van a ser salvos aunque sea por fuego, ¿ok? Pero muchos, las cosas que hicieron, su fe, sus obras tendrán galardones dentro del cielo. Bueno, ahora, siguiente es todos los que se presenten delante de Dios en el gran juicio del trono blanco, se presentan muertos delante de Dios. ¿Por qué muertos? Porque no resucitaron. ¿Por qué muertos? Pues porque no tienen vida. ¿Okay? Se presentarán muertos y todos ellos serán juzgados por sus obras. Y juzgados por sus obras, pues nadie se puede salvar. Nosotros nos salvamos por la fe en Cristo Jesús. Si nos juzgaran por las obras, estaríamos perdidos. ¿Ok? Pero si nos juzgan de acuerdo a la fe y a la obra de Cristo, entonces somos salvados, no por nuestras obras, sino por las de Cristo. Entonces fueron juzgados conforme a sus obras y pues, el resultado es, todos fueron enviados al lago de fuego, a donde fue enviado el mismo Satanás. Ok, entonces el lago de fuego es lo que llamamos infierno. ¿Sí? Serán lanzados al infierno. Sí, con mucho gusto contesto esas preguntas, pero no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo, ¿eh? Ok. Eso más bien tiene que ver con Escuela de Obreros, con pues, los tiempos, ¿no? Lo que en la palabra de Dios nos habla acerca de ello, ¿no? Ok. Vuelve a entrar a Escuela de Obreros allí. Y hay que, otra vez, Escuela de Obreros. Otra vez, Sí. vamos a recursar. Sí. Ok, gracias. Adrián, Naye. Hola, teníamos una pregunta, bueno, Jazz tiene una pregunta, pero se me fue. A ver, ¿qué era Jazz? Que si la marca de la bestia se podía tomar como literal o se refería más bien a un simbolismo. Hola, ¿cómo estás? No sé, mira, yo creo que esa marca de la bestia existirá, yo creo que físicamente. Y de alguna manera todo está como que listo para que esto ocurra. 3 series de 6 dígitos. Ya los vemos en diferentes partes. Hoy día tenemos el código QR y incluso ya existen hoy día ¿cómo se llaman estos?
Bueno, Los chips. los chips Microchips. tipo grano de arroz que hoy día tú ya te puedes poner en la mano, en diferentes lugares, que te sirven simplemente ahorita como localizador. Sin embargo, podrían tener toda tu información. Podrían tener la información tuya. Y según lo que, si ustedes leen antes de Apocalipsis, vuelvo a insistir, esto no tiene que ver con la segunda venida de Cristo, pero lo contesto. Si ustedes lo leen antes, en Apocalipsis, habla de que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. ¿Ok? Entonces es muy probable que a través de un chip que tú tengas en tu mano o en tu frente, sea en donde tú tienes cargada pues toda tu identidad, quién eres y tu cuenta bancaria. Muy probablemente ya no haya efectivo, muy probablemente, o haya efectivo reducido, no lo sé, de tal manera que todo se pueda comprar y vender. ¿Habrá un mercado negro? Evidentemente sí. Ese mercado negro pues tendrá que ser manejado por cristianos. Tendrá que ser manejado por los que creen. De tal manera que puedan subsistir durante esos años que va a durar esta tribulación y gran tribulación. Entonces, ¿será algo físico? Sí. Es una marca. Es algo que te somete al sistema. Probablemente tengas que jurar lealtad a ese gobierno para poder obtener ese chip. No sé, realmente, pero creo que por ahí va el asunto. Sí, será físico. Sí, Ok, gracias. sí, Titi. Ah, ya, perdón. Es que tenemos una duda. En la parte bueno, decías que son los 1000 años, en donde Dios va a estar en la que Jesús va a estar en la tierra con los fieles, y después dice que el diablo será desatado, y entonces ahí es donde se va a ver si eres fiel o no eres fiel. O sea, quiere decir que los que, digamos, ya estamos con él y estamos reinando aquí, ¿también podemos caer? No, no creo. Más bien la gente que haya nacido en ese periodo. Ah, ok. Pues, realmente en ese momento nosotros vamos a tener un cuerpo, un cuerpo glorificado. No, no, más bien son la gente que haya nacido aquí en la tierra, ¿no? Toda esa gente, pues será puesta a prueba, ¿no? No sé. Eh, no sé realmente cómo vaya a ser ese tiempo. Evidentemente, si Jesús es el que está reinando, muy probablemente ni siquiera va a haber enfermedades. No sé, la verdad es que no nos dice, vuelvo a insistir, no hay gran información sobre lo que vaya a pasar durante esos 1000 años. Yo me puedo hacer muchas especulaciones, ¿no? Porque, pues digo, si Jesús es el que está reinando, pues probablemente pues no va a haber ni siquiera enfermedades. No sé, no sé. Entonces probablemente la gente vaya a durar mucho más tiempo. No lo sé. El punto es que va a haber un nuevo tiempo de prueba y que, por lo que veo, esa es la razón por la que el diablo fue atado, para que tuviera la capacidad nuevamente de engañar y que se probara que los que están habitando la tierra en ese momento son fieles bajo su convicción y no por costumbre, sino porque tienen una convicción. Me sorprende que el diablo pueda levantar un ejército en ese momento. Me sorprende. Sí, sí, sí. Y eso sí está como, sí, o sea, sí, como tú dices, como que te vuela la cabeza. Sí, ¿no? O sea,
¿cómo es Ujú. posible, no? ¿Cómo es posible? Exacto. O sea, en estos tiempos nosotros podemos ver que hay mucha gente engañada y mucha gente es engañada pues porque dicen, ah, no, pero es que cómo es posible que haya enfermedad y que muerte y que todo esto y, ok, pero y si le quitamos todo eso de la ecuación, pues siguen siendo engañados, no puede ser. Ujú. Gracias, Rubén. Blanca, Hola, buenas noches. Una pregunta. Bueno, ahí mismo en Mateo 24 dice que la iglesia se va, pero que se quedan los escogidos y por causa de esos escogidos se van a cortar los tiempos. Yo siempre he escuchado ahorita en este tiempo eso precisamente, que por causa de los que hemos sido escogidos, nuestros tiempos se están acortando. Sin embargo, creo que es para el tiempo de la segunda venida. exactamente. O sea, no es para ahorita, No, no, porque yo veo esas mezclas, ¿no? Y también en no, esta la parte gente de la mezcla Odisea, todo, la gente mezcla el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, mezclan todo, o sea, no saben ajá, hacer las cosas. Ajá. sí, y ahorita vi también la parte de la Odisea donde dice que por causa de su tibieza, o sea, no eres frío ni caliente, te sientes rico, pero por esa tibieza yo te vomito de mi boca. Entonces está hablando de este tiempo. Y eso es De ahorita, precisamente cuando no ajá, que cuando no disiernes los tiempos y los momentos, es donde haces esas mezclas y formas un sincretismo que por eso no entendemos muchas cosas, pero ahorita ya me quedó claro y sería todo, Rubén, gracias. sí, o sea, realmente por causa de los escogidos, o sea, durante el tiempo de la tribulación y gran tribulación, va a haber gente que son de Dios, gente leal a Dios. Vuelvo a insistir, ¿quiénes son esos? Pues no, probablemente los que se quedaron y que se dieron cuenta que por su tibieza se quedaron, uno. Y dos, muy probablemente los que hayan creído por la predicación de ellos en ese tiempo. No lo sé, pero va a ser absolutamente complicado poder vivir en ese momento. Ujú. Sí, Yo, gracias, Rubén, muy amable. yo diría, no sé, en ese tiempo, mejor que te mueras rápido. El Señor te va a resucitar de todas maneras. Pero bueno, es interesante. Sí, Patti. Como dice, en la primera resurrección, seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero luego dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. O sea, nuevamente será eso de Satanás viene y quiere cambiar las naciones a su modo o cómo. Sí, o sea, después de los 1000 años en que no habrá engaño, 1000 años y sus santos están reinando sobre la tierra. Después de esos 1000 años, Satanás volverá a ser soltado para engañar. Por eso mi asombro de que después de haber tenido un tiempo de paz, prosperidad, gozo, alegría, todo este rollo, la gente pueda ser engañada nuevamente. O sea, qué impresionante. No te oyes, Pati. Si estás hablando, no te oyes. Se silencia solito, que digo, de por sí, ya hasta ahorita, ¿no? Engañando a las naciones y viene como ¿no? A querer, pues sí, seguir con lo mismo de engañar a las naciones que están en bueno, aquí a los 4 ángulos, pero, o sea, si yo o sea, es
venga a engañar a las naciones y ya de por sí ahorita mucha gente está siendo engañada porque Pero pues en creen esos en 1000 muchas, años, acuérdate, en esos 1000 años Jesús es el que estará reinando. en No va ese a haber reinado engaño, de ¿ok? Estamos hablando de ese periodo de 1000 años. No va a haber engañado. 1000 años en que no hay engañado. Ahorita mucha gente le echa la culpa al diablo por esto, por aquello, por acá. En ese tiempo va a estar atado, ¿ok? Sí, ¿por qué se le da nuevamente la oportunidad de engañar? Pues para probar a la gente, para probar quiénes verdaderamente están fieles y quiénes no. Ok, ¿alguien más? ¿No? Julie, tú No, yo creo que tema. tenemos que tomar mucho tiempo para reflexionar todo esto, porque así como que yo todavía no asimilo como muchas cosas, como que fue mucha información verdaderamente detonante, como para reflexionar bien en lo que está pasando ahorita, que finalmente pues se va a reflejar en tiempos futuros. A mí, yo creo que tengo que volver a ver esta clase y tengo como que volver a repasar lo que ahorita se habló, porque sí, de verdad es algo como que de momento tú ya estabas en otro versículo, pero yo todavía estaba terminando de reflexionar el anterior y así, ¿no? Así como que sí, fue un súper tema, que todavía yo creo que podemos seguir reflexionando más. Sin lugar a dudas, sí. Yo, bueno, simplemente, ¿qué nos toca a nosotros? Pues ser fieles en nuestro tiempo, realmente vivir llenos del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, ser de bendición en este tiempo y pues llegará el tiempo en el que vengamos con Jesús a reinar sobre la tierra. Yo eso es al menos lo que para mí me toca, yo agarro, ¿no? O sea, yo no me veo viviendo la tribulación y la gran tribulación. Yo no me veo viviendo en una guerra en contra de Jesús. O sea, yo no me veo ahí, yo me veo del otro lado, del equipo ganador, yo me veo del lado de Jesús. Entonces, pues, ¿cuál es mi parte? Pues, fluir en el Espíritu, seguir siendo fiel, servirle y, pues, llegará el tiempo de reinar con Jesús sobre la tierra. Ah, eso es lo que yo veo para mí. Sí, Goyita. Bueno, lo que pasa es que ya varias veces nos has hablado de esto y incluso, no sé si fue el año pasado, nos diste hiciste dos videos donde hablaste Pero del de la arrebatamiento. segunda venida de Jesús, No, de la del segunda. arrebatamiento. Bueno, pero precisamente casi va junto con pegado, porque No. incluso en Obreros también ya nos has Sí, en hablado Obrero mucho de siempre eso. hablamos de esto, sí, sí, sí. Ajá. Y pero sí ya nos habías hablado también de la segunda venida de Jesús. Sí, claro. Por ahí en tus videos está guardado. Bueno, nada más. Y En ahorita que lo Obreros estás, siempre lo tratamos, ¿no? que Es estás una dando parte. el tema que estás hablando, bueno, yo me estoy acordando de muchas cosas que ya nos habías hablado. Nada Sí, más. Perdón. sí, Blanquita. Me surge una duda. O sea, con este comentario que hiciste, bueno, yo me voy a concentrar, voy a ver que yo no me vaya, que yo me quede, digo, que yo me vaya, que no me quede. Con respecto a nuestras generaciones, allí es donde nosotros tenemos que orar y esta parte que dice que oremos pues porque nuestra huida no sea en invierno,
ni en día de reposo. ¿Eso cómo lo puedo? Porque aquí habla sobre orar. ¿Es para mí? ¿Es para mis generaciones? Ahí quisiera que me abrieras el entendimiento porque ahí me bloqueé. Sí, bueno, y vamos a ver sobre quiénes hablan, ¿no? Ahí que oren para que Sí, su vida no sea en invierno, porque no está hablando de del arrebatamiento, ¿no? No está hablando de arrebatamiento, está hablando más bien de el momento en el que ellos se den cuenta que ha llegado este momento de tribulación y tengan que huir, no sé. Yo creo que nuestra oración, como tú decías, por nuestras generaciones, nosotros tenemos que estar orando siempre, siempre por ellos. Pero más importantemente que orar por ellos, creo que es que ellos vean en nosotros personas de fe, personas salvadas, personas que se mueven en el espíritu, de tal manera que ellos fácilmente sigan el ejemplo que un padre les puede dar. Orar por ellos es muy bueno, pero el hijo no hace sino lo que ve del padre. Así es que creo que eso es vital, es vital. Y no es solamente durante el tiempo en el que están bajo nuestro cuidado, nuestra formación. Como les decía, hoy día un chico ya de 13 años, 14 años, ya difícilmente le vas a formar algo. Lo que se formó y lo que no se formó, pues ya no se formó. Son saetas en nuestras manos, pero tenemos 11, 12 años para formar esa saeta hoy día. Pero a partir de ese momento, lo que va a verdaderamente hacer la diferencia es el ejemplo. Lo que vean de nosotros, la seguridad, la fe, la confianza, nuestra vida, nuestra vida entregada al Señor, la guía del Espíritu en nosotros. O sea, eso es lo que lo van a ver todos los días, lo van a ver siempre. Y eso es lo que va a marcar el que ellos puedan seguir la misma ruta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la gran promesa. Esa es una promesa para los padres. sí, amén. Así es que, vuelvo a insistir, ¿cuál es nuestra parte hoy día? Sí, Jesús viene por su iglesia, Jesús viene en una segunda ocasión y viene en guerra y viene para derrotar al enemigo y viene para establecer un reino sobre la tierra y todo esto. Y yo, bueno, pues lo que me toca a mí es ser fiel al Señor, dirigido por su Espíritu Santo, bendecir, ser un canal de bendición en esta tierra, predicar el Evangelio de tal manera que muchas personas puedan creer en Jesús, que tengan esa gran oportunidad que hoy día yo tengo, y llegar con Él. Después de todo, llegará el momento en el que pues, reinaremos con Él sobre la tierra, ¿no? Pero ahora sí que yo veo cuando lo estaban leyendo que muchos se asustan cuando están leyendo estas cosas y probablemente se asustan porque se ven en medio del conflicto, se ven en medio de todo este rollo. Digo, yo la verdad lo leo y digo, chin, pobres de los que se queden, ¿no? Pobres de los que vayan a estar en estas circunstancias, ¿no? Yo no voy a estar ahí. Y primero Dios, mis generaciones tampoco, por el ejemplo que nosotros podamos dar, ¿no? Así es que, vuelvo a insistir, o sea, esto es, para mí, es información importante. Simplemente me está informando que yo voy a estar con Jesús reinando sobre la tierra.
Muchas gracias, Rubén. Ya entendí perfectamente. Gracias. Bueno, pues, chicos y chicas, si no hay nada más que quieran comentar, pues nos estamos viendo. Que Dios les bendiga. Nos vemos este próximo domingo en la Congre. Dios les bendiga. Sean llenos del Espíritu Santo. Ahora sí ya saben qué significa. Que Dios les bendiga. Bye, bye. Gracias, buenas noches. Buenas Bye. noches. Buenas noches. bye. Dios les bendice. Bye a Bye. todos. Bye, bye.